Ya. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda sesión de nuestro curso sobre la economía de una lengua global. Oportunidades, subtítulo, oportunidades y retos del español en este comienzo de siglo, el comienzo del siglo XXI. Y me permiten, a modo de repaso, como viejo profesor siempre me gusta enlazar una sesión con la anterior para hacer un poquito, para situar el tema. Me permiten muy brevemente, el otro día, después de hablar de las oportunidades, de la oportunidad, el sentido de oportunidad de tratar este tema, de abordar este tema, comentamos fundamentalmente les insistí, porque me parece que es interesante, este buen comienzo del siglo XXI que está teniendo el español, que está conociendo el español desde dos puntos de vista: por su ampliación, por el territorio que va ocupando, diciéndolo así, por utilizar esos términos, como las fronteras del español se van ampliando, se van extendiendo, vamos conquistando territorio, fundamentalmente en la patria de la conquista del oeste, ¿no? Por decirlo así, esto en Estados Unidos. Realmente la mancha del español en Estados Unidos es impresionante, sobre todo esos decenios, en los años, el último decenio del siglo XX, el comienzo del siglo XXI han sido espectaculares. Ahora ha caído el ritmo de entrada, antes ya del presidente Trump, posiblemente ahora mucho mayor, mucho más acusadamente, pero ya, digamos, desde el año 10 ha empezado a amortiguarse la entrada de emigrantes de la América hispana hacia los Estados Unidos, pero en esos 20 años fue espectacular el crecimiento, ¿no? De tal forma que me parece que, eso lo decía a ustedes, entre los que pudieron votar a Obama en el segundo mandato de Obama, y la comparación de quienes pudieron votar, norteamericanos debidamente regularizados con nacionalidad o con cartilla, por lo menos con estatus como para poder votar en las elecciones presidenciales, entre quienes pueden votar a Clinton al comienzo de los años 90, al presidente Clinton, y quienes pudieron votar en el año 12 al segundo mandato del presidente Obama, el doble, de 11 a 21 prácticamente, ¿no? 21 con derecho a voto, censados, es del orden de algo más ya de 50 millones de habitantes de Estados Unidos son de origen hispano, se reconocen como de origen hispano. De tal forma, perdonen que insista un poco en eso, que Estados Unidos se ha convertido en el segundo país de mayor número de hablantes del mundo. Ya nosotros somos el tercero, España somos el tercero, con nuestros 46,5 millones de habitantes, y no todos los habitantes de España, digamos, tienen por lo menos dominio pleno del español, ¿no? Pero en todo caso, incluso aunque todos lo tuviéramos, ya seríamos el tercero. Primero México, con mucha distancia, es el gran país hispanohablante. Por eso hay que tener, lo diremos también el próximo día, mucha sensibilidad con relación al tema de México, porque cuando hablamos de liderar políticas de promoción, hablaremos el próximo día, liderar políticas de promoción, de ampliación y de la enseñanza del español y de hay que tener en cuenta que por razón de número de hablantes hay que, en todo caso, darle cierta preeminencia, preeminencia a la gran potencia de hablantes del español que es México. Ensanchamiento de frontera, decíamos, sobre todo Estados Unidos y Brasil, que claro, Brasil ha apostado también por el español, ¿no? De tal forma que poco a poco, digamos, las Américas son cada vez más de habla hispana, ¿no? Aquello que ha dicho algún autor, Eduardo Lago, el español acabará haciendo posible el sueño de Bolívar de unir a todas las Américas, ¿no? De un elemento, un vínculo de fraternidad entre todas las Américas, ¿no? Y el segundo hecho importante para este comienzo del siglo XXI, y tengo que ir un poco deprisa, no sea que consuma
consuma demasiado tiempo en el repaso de lo que vimos el otro día, es el esfuerzo de normativización, como efectivamente esta lengua milenaria, al cabo de 1000 años, tiene una gramática, afortunadamente consensuada por todos los países que tienen la lengua española como lengua oficial, el español como lengua oficial, las 22 academias de la lengua española. También hay una en los Estados Unidos, la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Tenemos gramática, tenemos diccionario, tenemos ortografía consensuada. En el antiplano boliviano, hacer se escribe lo mismo que nuestra Andalucía, y haber lo mismo, pero no solo hacer y haber, que son fáciles, sino cualquier otro término, digamos, de ortografía más complicada, ¿no? Todo eso dado, y además que el español tiene una ortografía, tiene una escritura muy fonética, muy fonetizada, es decir, escribimos lo mismo que hablamos, realmente las posibilidades de ampliación, de que se continúe el ensanchamiento del español, una vez que se ha consensuado la gramática, la ortografía, el diccionario, son extraordinarios, ¿no? Porque allá donde se aprenda el español, en cualquier latitud, le va a servir, digamos, con ese mismo español se va a poder expresar, poder entender y se va a poder comunicar en cualquier otra latitud que también sea de habla hispana, lo cual no ocurre con otras lenguas grandes que están más dialectizadas que la nuestra, empezando por el francés y continuando por el inglés o el alemán, que, digamos, la dialectización dentro del mundo germano es mucho mayor que el mundo español. Bueno, después decíamos un venturoso comienzo del siglo, las etapas de la gradual internacionalización, ahí señalábamos 4 etapas hasta llegar hasta la nuestra, que sería la cuarta. Permítanme que ahí yo lo subraye una cosa, que no sé si el otro día quedó bien. Hay uno de esos episodios de internacionalización fundamental, y enlazamos con lo que decíamos hace un momento, es ese momento en el que pudo haber sido de otra forma, cuando las élites dirigentes que están al frente de la independencia de lo que han sido territorios de la corona española, al independizarse y crearse en los vastos dominios del Imperio Español un conjunto de repúblicas independientes, las repúblicas independientes, de motu propio, deciden adoptar como lengua nacional el español. Claro, es lengua de la independencia, no lengua de la colonia. Decíamos, me parece, el otro día, es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Y de hecho, el español es hoy lo que es gracias a eso, a esa determinación. Eran todos países multilingües, y lo siguen siendo. Pudieron haber adoptado otra, pudieron probablemente optar o tomar otra opción. Esa compartida y común decisión, determinación de adoptar el español como lengua de independencia, de afirmación nacional, ha sido fundamental. De hecho, hoy ya más de cada 9 de cada 10, más de 9 hablantes de español son americanos, juntando a al viejo territorio del español, el nuevo territorio del español que estamos contemplando ahora en Estados Unidos y en Brasil. Ya de cada 10, algo más de 9 hablantes de español son americanos. El español es hoy lo que es gracias a América. Es más, en ese sentido, es un idioma indoeuropeo, etcétera, pero es hoy una lengua americana. Una lengua americana. La porción del español en Europa, aunque en Europa vamos ganando como segunda lengua extranjera después del inglés, pero realmente, claro, al lado, digamos, de la amplísima extensión del español en América, en ese sentido, un español en América. Y bueno, decíamos las pruebas ganadas, por tanto, el tiempo, la geografía y la unidad. Después de 1000 años, la lengua no se ha dialectizado, no se ha disgregado, fragmentado en un ramillete de lenguas que tengan como fuente y tronco común el español, pero cada una sea diferente. En Canarias, los canarios se entienden perfectamente con los vascos castellanohablantes, y los gallegos castellanohablantes se entienden perfectamente no solo con los catalanes, sino con los bolivianos, los ecuatorianos, los chilenos o los mexicanos, etcétera, ¿no? Bueno, por tanto, decíamos, buenas credenciales para el español, ¿no?
Entonces damos el siguiente paso, hoy nos toca centrarnos en la parte acaso más aburrida de todas de las tres exposiciones, ¿no? Que es la parte más, digamos, de mayor contenido económico, pero me parece que está justificado por todo lo que estamos diciendo. Además es de lo que yo les puedo hablar un poco con más conocimiento de causa, porque ahora se lo comentaré, durante 10 años he codirigido, he tenido la oportunidad magnífica de codirigir, oportunidad académica de codirigir un amplio grupo de investigación dedicado precisamente a ponerle cifras a las diversas facetas o dimensiones económicas de una lengua de comunicación internacional, en este caso del español, ¿no? Vamos por partes. Desde la perspectiva económica empezamos el sentido de estudiar los aspectos económicos de una lengua de comunicación internacional, particularmente como es el español. Empecemos por dos o tres reflexiones elementales, digamos, para adentrarnos en el tema que voy a tratar, y como les decía, es la parte más aburrida, pero vamos a tratar de hacerla mínimamente, a ver si yo consigo transmitirles un poco de interés por el tema, ¿no? Empecemos desde la perspectiva económica. Cuando uno se aproxima a la lengua, no como filólogo, no como lingüista, no como literato, sino desde la perspectiva económica, ¿qué funciones cumple una lengua? Pues cumple al menos 3 funciones que son importantes, 3 funciones. Es materia prima, ahora lo comentábamos con una de las personas que nos ayudan en la organización de estas actividades. Es materia prima. ¿Materia prima de qué? Materia prima de algún tipo de producción, de algún tipo de bienes. El libro, la función de teatral, es materia prima. Sin lengua no hay función teatral, es la materia prima de la que se nutre ese producto, en este caso un servicio, ¿no? Que está contemplado dentro de la contabilidad nacional como un servicio. Pero el libro, la industria editorial, la industria discográfica, se nutren, es la materia prima, Materia prima de productos o de servicios. El ejemplo es la función teatral. Y la justicia. ¿Habría justicia sin lengua? No, es la materia prima. Una materia prima de la actividad del servicio de la justicia, ¿no? Pensemos en la medicina. Si no la lengua es fundamental. Hombre, el doctor puede tener un ojo clínico fantástico y nada más entrarnos en la consulta decir: a usted le pasa esto. Pero claro, forma parte, es parte de la administración de un servicio, de la generación de un servicio, de la producción de un servicio, ¿no? Esto es materia prima, ¿no? Tanto de determinados bienes como de determinados servicios. Alguien lo ha dicho, una expresión muy bonita, la más primitiva y permanente, y además no sometida a la obsolescencia, la más primitiva tecnología social. Es una herramienta de comunicación, una tecnología social en ese sentido, una herramienta de comunicación, ¿no? Un medio de comunicación compartido, herramienta de comunicación social, ¿no? Que crea, por compartirla, inmediatamente determinados vínculos, determinados entornos de confianza, determinados entornos, digamos, de familiaridad entre quienes comparten ese medio de comunicación. O sea, por una parte es materia prima, de bien o servicio, por otra es un elemento de comunicación social, claro, que forma parte del capital humano que aporta un agente al entrar en interacción económica con otro, y también nutre el capital social. Como nutre el capital social, tercera función un poco que cumple desde un punto de vista, los economistas cada vez atribuimos más importancia a la hora de explicar por qué unos países se desenvuelven mejor desde un punto de vista económico, crecen más o tienen mayor calidad en sus sistemas productivos, a esto
que es difícilmente, digamos, acotable, pero que es importante, que es el capital social. El capital social, que es los vínculos de confianza que se generan entre unos agentes y otros, entre los agentes individuales y las instituciones con las que se tienen que relacionar, o las instituciones que determinan, digamos, las reglas de funcionamiento. Capital social es eso, es la confianza compartida entre quienes participan en el proceso de producción y distribución de bienes y de consumo de bienes, ¿no? Entonces, claro, la lengua compartida es un elemento, en tanto en cuanto es un elemento de identidad colectiva, que bien lo saben aquellos grupos nacionalistas que se afirman a partir de una lengua, porque es un elemento de identidad colectiva. ¿Y eso qué quiere decir? Es un elemento de capital social, nutre el capital social, porque la lengua genera eso, vínculos de cercanía, de familiaridad, de confianza, ¿no? Tanto, por tanto, como materia prima, como medio de comunicación social, tecnología social, diciéndolo un poco retóricamente, cuanto elemento de identidad colectiva que nutre el capital social, que es muy importante, ¿no? En los países y para las comunidades, que tener capital social, confianza compartida de unos con otros, ¿eh? ¿Acaso en economía, déjenme un poco un excurso, no hay palabra más importante que la confianza? La confianza sirve para prestar. La confianza sirve para apostar en el largo plazo. Claro, y la economía, ¿qué es? Que quienes tienen recursos los faciliten a quienes, no teniéndolos, tienen ideas para invertir, para apostar, para innovar, para generar proyectos, etcétera. Si no hay confianza, ya puede haber reglas, que si no hay confianza habrá menos agilidad, habrá menos dinamismo en ese cuerpo social desde la perspectiva económica. La lengua es un elemento muy importante para generar confianza, y en ese sentido, desde la perspectiva económica, claro que es valorable. Ahora diremos, ¿y cómo eso se traduce? ¿Cómo se le pueden poner cifras a eso que está? Bueno, es muy bien, esto es un poco, es la doctrina y la retórica, pero ¿cómo se puede? Vamos a ir poco a poco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la economía, la lengua también es estudiable, definitiva. Y todo esto es porque es estudiable, la lengua se puede hacer una aproximación al estudio de la lengua de la perspectiva económica. Tantas veces nos hemos encontrado el equipo de investigación, déjenme darles alguna pincelada, un poco personal, testimonial, tantas veces nos hemos encontrado el equipo de investigación, de ¿qué estudiáis? ¿A qué tal? ¿Valor económico de la lengua? Y más de una vez, gentes que están sobre todo en el campo de la lingüística pura y dura o de la filología, se ríen, pero ¿no? ¿Qué es esto de la economía de la lengua? ¿Qué broma es esta, no? Bueno, es desde la perspectiva de la economía, la lengua también tiene importancia, que era nuestro punto de vista. No tratamos de suplir naturalmente el estudio especializado de la lengua por parte de quienes se dedican profesional, especializadamente, científicamente a ello, pero desde la perspectiva económica, claro que la lengua, desde esas tres, en virtud de esas tres posibles funciones que cumple, esto sí es interesante. Y más en un mundo globalizado como el nuestro, que para las lenguas de comunicación internacional, claro, la globalización, la mundialización, como queramos decirlo, claro que es importante, en la medida en que la globalización es multiplicación de intercambios, es trasvases de población, más facilidad para los trasvases de población a medida en que se van atenuando fronteras o se van derribando fronteras, sociedad del conocimiento, la globalización que hoy estamos contemplando sería impensable sin la sociedad del conocimiento, sin las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en donde lo que es importante es no solo lo que se sabe, cómo se transmite lo que se sabe, ¿no? Entonces esto, claro, en un mundo globalizado las lenguas de comunicación internacional cobran un realce extraordinario, entre otras la española, entre la lengua española, el español, que es los lingüistas acostumbran a distinguir entre esa miríada de lenguas hoy censadas, en torno de 6.000,
sobre todo son estudios de antropología, pues, de estudios de comunidades pequeñas, etcétera, pero en fin, el 95% de la humanidad se entiende aproximadamente en 10-11 lenguas. Los estudios de este tipo distinguen 4 lenguas grandes, 4 lenguas mayores, las 4 lenguas mayores, que serían el inglés, el chino, el hindi y el español, y después vendrían ya otras 6-7 lenguas grandes, que serían desde el árabe, el ruso, el alemán, el francés, el italiano y alguna me dejo, ¿no? Esto lo tengo por aquí anotado, y se lo comentaré ahora, ¿no? Entonces, es una de las, decía, en un mundo globalizado, las funciones, todas estas funciones, cobran muchísimo más realce, Miren, las lenguas mayores, según distinguen quienes se dedican a esto, en estudios de un francés, Roland Breton, las 4 lenguas mayores, o mundiales también, chino, hindi, inglés y español, por número de hablantes. Y las 7 grandes lenguas que vendrían a continuación: ruso, árabe, bengalí, portugués, claro, no lo dejábamos, portugués es importante, japonés, alemán y francés, en función del número de hablantes, estrictamente, el número de hablantes. Pues estos serían las 11 lenguas en las que se entiende más del 95-96% de la humanidad, ¿no? Esto, a pesar de que tenemos 6.000 lenguas vivas, activas, ¿no? Sirviendo esto de preámbulo, una breve noticia, permítanme, de cómo se gestó la investigación, ¿no? Pues mire, siempre hay un poco el azar y necesidad que nos dicen siempre a ver cómo lo hago yo para que no haga estas resonancias, no sé si es al moverme o al respirar, siempre azar y necesidad, es decir, que le dicen los biólogos, ¿no?, que la evolución es una combinación de azar y necesidad. Hay determinados momentos, digamos, azarosos, a partir de los cuales se genera toda una secuencia de eslabones necesarios, ¿no? Pues algo de esto, déjenme de un poco decirlo, a mí se me invitó, bueno, por razón del cargo que entonces tenía, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tenía una parte importante de su actividad histórica era enseñar español a extranjeros. ¿Por qué no moderaba una mesa redonda en el segundo Congreso de la Lengua Española, Congreso Internacional de la Lengua Española, que se iba a celebrar en Valladolid en el año 2001? Se había celebrado uno ya en Zacatecas en el año 97, al calor del 98, del centenario. Bueno, acepté, claro, por quienes me lo pedían, y y por el interés del tema. Yo nunca había pensado, no tenía claro un poco las dimensiones económicas de la lengua, y era una mesa en donde se hablaba periféricamente del interés de la lengua con posibles proyecciones económicas. El turismo idiomático. Entonces la gente efectivamente que venían, por eso la Menéndez Pelayo pudo haber influido en mi nombramiento para aquello, el turismo idiomático de quienes vienen a España a aprender lengua y ya aprovechan para conocer el paisaje, patrimonio artístico, cultural español, etcétera. También ya se empezaba a hablar de los intercambios, el volumen de intercambios que había entre países hispanohablantes, de intercambios, quiero decir, comerciales. Fíjense, el año 2001, España ya empezaba a ser una gran inversora de capital en América hispana, la gran internacionalización de las empresas españolas, adquiriendo activos, levantando establecimientos fabriles o bancarios en América Latina, en América hispana, es precisamente a partir de los años 90, de mediados de los años 90, justo en el año 2001 estamos cuando empieza a coger pujanza ese proceso que no ha dejado de tenerla hasta hoy, que sigue sin
perder pujanza. España se ha convertido en el segundo, en el gran inversor en América Latina, junto con Estados Unidos, en el gran inversor, sustituyendo en muchos casos a los Estados Unidos, que por unas u otras razones han abandonado la plaza en algunos casos. Entonces ya se empezaba a hablar del tema, pero en fin, aquella mesa redonda que no acabó además traduciéndose en acta alguna ni en papel alguno, quiero decir, no se dejó constancia por escrito de lo que allí se dijo, pero a mí aquello me empezó a suscitar el interés del tema, y después en contactos que tuve, permítanme que lo cite, con Fundación Telefónica, pues empezó a tomar cuerpo la posibilidad de estudiar las dimensiones económicas del español. Yo le oí al presidente Alierta una cosa que me chocó con ese estilo un poco franco y directo, ¿no?, poco retórico de Alierta. Dijo, yo la internacionalización, Telefónica era una de las empresas a la sazón ya más internacionalizadas que había tomado, ya había asentado sus reales en Perú, en Argentina, en Puerto Rico, territorio territorio estadounidense, y ya había empezado a extenderse en Chile. Entonces, a la sazón, estoy hablando en 2001, yo le oí al presidente Alierta una cosa, mira, yo se lo debo todo al euro y al español. Y decía, sí, claro, para moverme en Europa, gracias al euro. Esto fue un poquito más allá del 2001, claro, el euro empieza en el 2002. Esto se lo debo todo al euro y al español. El español para moverme en América, porque claro, tengo unas ventajas increíbles para entenderme con los reguladores y con los socios con los que tengo que aliarme para crear las sociedades correspondientes, las compañías correspondientes. Claro, tengo una facilidad frente a los ingleses, frente a los norteamericanos, frente a los alemanes, que también están viendo aquello, frente a los franceses, que siempre han tenido muchísimo interés por el mundo latinoamericano. De hecho, América Latina, llamamos más la América Latina, digamos, es una creación francesa, la terminología, la expresión. Dice, claro, yo he tenido unas ventajas extraordinarias, ¿no?, porque quien tiene lengua tiene modos y maneras, tiene la cultura que va con la lengua, modos de entenderse, de tratarse, de relacionarse, de guiños, de tal, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue, bueno, aquí hay materia, ¿no? Aquí hay mina, ¿no? Aquí si se trabaja adecuadamente esta cantera, aquí podemos encontrar material, ¿no? Y entonces, bueno, presentamos yo con algunos otros, vamos, me apoyé, acudí a compañeros que saben más que yo, y presentamos un proyecto de investigación a Fundación Telefónica, y poco a poco fue agrandándose el trabajo hasta estar 10 años y movilizar a 20 y tantas personas, ¿no?, de varias universidades, algunas de América Latina y algunas de los Estados Unidos, porque en una fase de investigación nos interesó mucho saber no solo la implantación del español en Estados Unidos, sino también su posible pervivencia, y calcular las rentas que disponían, el nivel de renta de los hispanos en Estados Unidos, sus hábitos de consumo de productos culturales, qué televisión en español se ve en Estados Unidos, qué radios en español se estudian en Estados Unidos, cuáles son los periódicos en español que se editan regularmente, periódicamente en los Estados Unidos, diariamente, quiero decir, en Estados Unidos, o semanalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso por les decía, azar y necesidad. El azar es una invitación que podría haberse quedado ahí en aquel día de, no sé qué día era, me parece del mes de mayo, del mes de abril o mayo, cuando se celebró en Valladolid aquel congreso, y se pudo haber quedado ahí, pero aquello ya suscitó una cadena de reacciones, de eslabonamientos, les decía antes, que condujo a un trabajo que hemos estado 10 años y que lo hemos traducido en 14 tomos como este,
parecidos a este. Este, que es una síntesis de alguna forma del trabajo, es el que le vamos a proporcionar a todos ustedes el próximo día, como les dije, ¿no? Ya tenemos aquí ejemplares y el próximo día esto nos permitirán que nos lo acepten, ¿no? Así se gestó la investigación y empezamos en el 2006 y hemos terminado en el 2016. Afortunadamente tuvimos la suerte, poco a poco fue conociéndose, porque claro, los libros iban saliendo escalonadamente y poco a poco fue cobrando un poco predicamento y notoriedad el trabajo, y al punto de que tuvimos la suerte de que los reyes de España aceptaran presentar el último y conclusivo tomo hace unas pocas semanas, ¿no? Todavía en el mes de marzo, a mediados del mes de marzo. ¿Fue en marzo o en abril? No, a mediados de abril, en la Fundación Telefónica, en un acto muy bonito en el que participó también Vargas Llosa como representante de la buena escritura en español en nuestros días, ¿no? Un paso más. Para estudiar cómo diseñamos la investigación. Digamos, resumo mucho, son 10 años de trabajo, 20 y tantas personas, 14 libros, yo quiero resumírselo todo para no abusar de su paciencia en 10 minutos. ¿Cómo planteamos el estudio? Pues mire, planteamos en 3 fases distintas, no necesariamente de igual extensión. Una, que no debía ser muy larga, pero que era fundamental para hacer las cosas un poco desde un punto de vista técnico, técnico, profesional. Si hablamos del valor económico del español, primero hay que definir el español como bien económico. La lengua cumple esas funciones, pero vamos a tratar de cuantificar, ponerle cifras. Por tanto, el producto español, ¿qué tipo de bienes? ¿Qué tipo de bien? ¿Qué tipo de bienes? ¿Es un bien de consumo, un bien de producción? ¿Qué características? ¿Bien privado, bien público? ¿Qué características tiene en tanto como bien? Lo que llamábamos conceptualización, ¿no? Después, segunda fase, la más extensa, claro, la cuantificación. Una vez que hemos definido el producto, vemos a ver en todas estas funciones que desarrolla, qué número se le puede poner, cuál es la importancia de la industria editorial en el conjunto de la producción industrial española, etcétera, ¿no? Qué peso tienen aquellos servicios que tienen como materia prima fundamental la lengua, etcétera, ¿no? Ahora vamos sobre ello. Segunda fase, por tanto, la cuantificación. Tercera fase, recomendaciones de política económica. Es decir, claro, hacemos todo esto no solo para saber la importancia de nuestro producto lingüístico que compartimos, de nuestra lengua en España propia y común, afortunadamente. Podría ser propia, pero no común para todos los hablantes, para todos los habitantes de España, sí. Hay otras lenguas propias en España. En Cataluña también es lengua propia el español, el catalán. Está mal dicho eso en Cataluña, quienes dicen, mi lengua propia, ¿no? El español es lengua propia en Cataluña, no hay ningún hablante de catalán que no conozca la lengua española, es una lengua propia, se ha desarrollado con naturalidad en territorio también hoy de la comunidad catalana, ¿no? De Cataluña. Lo mismo en Valencia, lo mismo en Galicia, lo mismo tal, ¿no? Entonces, es una lengua propia y afortunadamente común para el conjunto de los habitantes. Entonces, cuantificar las diversas dimensiones. Ahora luego les doy un poquito unas pinceladas de los números que hemos hallado, los resultados de ese esfuerzo, de esa labor de cuantificación.
Y en tercer lugar, las recomendaciones, les decía, de política económica, no quedarnos solo en una cuantificación. Hombre, este es un bien que si tiene un valor, vamos a cómo se puede cuidar y cómo se puede promocionar y cómo se puede tal. También de la perspectiva económica, aunque el tema es propio también, es materia de lingüistas, de filólogos, de políticos stricto sensu, de los ministros de Cultura y de los directores del Instituto Cervantes y de los académicos de la lengua. Bueno, la académica de lengua tiene como función principal cuidar el producto y expansionarlo. Pero bueno, también desde nuestra perspectiva, digamos, bueno, es cuidar un poco los intereses generales que están detrás de la lengua, ¿no? En definitiva, y por tanto hagamos un esfuerzo también de proponer qué es lo que será el próximo jueves. Dedicaremos el tiempo fundamentalmente a qué recomendaciones nosotros pensamos que se pueden hacer virtud después de lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista empezamos bien económico, la primera fase, bien económico. Hoy nos quedamos en las dos primeras fases y el próximo día, que es un poco más divertido que lo que estoy contando yo hoy, las políticas de promoción, cómo se puede, digamos, cultivar, cuidar este producto. Empezamos por bien económico. Es un activo inmaterial. Esto es un activo inmaterial, sí, es intangible, inmaterial, es un activo inmaterial que tiene determinadas características. En tanto en cuanto consideramos la lengua como un producto, como un bien, tiene algunas características interesantes. Miren, bueno, va a ser un bien público, claro. Pero, fíjense, bien público viene a partir de... No tiene costes de producción. Tampoco los tiene un río. Una mina no tiene costes de producción, el tiempo le ha hecho la mina, la sedimentación correspondiente, el río fluye porque hay un manantial que no tiene costes de producción. La lengua tiene, como producto, tampoco tiene costes de producción. Puede tener costes de acceso a su uso porque hay que aprenderlo y ahí se pueden cuantificar de una forma u otra. Lo que nos cuestan la alícuota de las clases de gramática y de lengua cuando vamos a la escuela, o los costes de acceso cuando uno no lo tiene como lengua nativa. Pero coste de producción no tiene, es un bien sin costes de producción, por lo pronto. Eso es común a otros muchos productos, a otros muchos bienes. Puede tener costes de mantenimiento, que es otra cosa. El río también tiene costes de mantenimiento. Y de hecho, la Academia de la Lengua habría que meter lo que nos cuesta al erario público, la Academia de la Lengua, la subvención que recibe de los presupuestos generales del Estado, porque bueno, la Academia de la Lengua en principio tiene como misión no la vanidad de los académicos, que eso viene de suyo, sino, perdón por la broma, sino el mantenimiento está para eso, la lengua está para eso y hacen muy bien su función. Si debemos a las academias de la lengua, no solo a la española, la normativización, la acrecida y mejor normativización, realmente están empleando bien los recursos que de los diversos presupuestos generales se les asignan a unas y otras academias. Entonces, puede haber coste de mantenimiento, pero coste de producción no. Primera característica. Segunda característica. No es un bien cuyo uso pueda ser apropiable. Quiero decir, no es apropiable en exclusividad. Yo uso la lengua, pero no me la puedo apropiar en exclusividad, ni personal ni la comunidad a la que pertenezco. Tercera, un bien que no se agota al ser usado. La mina sí se agota. Y el río, por lo menos en su flujo fundamental, en su curso fundamental, claro que se puede agotar. Fíjense el Júcar y el Segura, que no llegan a la desembocadura por el uso que se hace de ellos. Pero la lengua no se agota. Es un bien que no se agota con su uso. Más todavía, no se deprecia por muchos que la usen.
Antes todo lo contrario, se aprecia conforme crece el número de los que lo usan, un bien totalmente muy singular en ese sentido. Normalmente, cuando se masifica el uso de un bien, se deprecia, porque pierde eso, pierde singularidad, pierde no sé qué. Esto, en la lengua se aprecia conforme más se usa, ¿no? Y que, bueno, conforme más son los que la usan. Un rasgo muy bonito de la lengua, ¿no? Esto. No solo es un bien que incrementa su valor, esto, no solo no se agota al ser usado, sino que no se deprecia conforme se acrecienta y se masifica su uso, conforme aumentan quienes lo utilizan. Y finalmente, bueno, si quieren una característica complementaria, es un bien con un coste único de aprendizaje, de utilización. Hay bienes que cada vez que se usan o se consumen hay que abonar por ellos, hay que pagar por ellos, tienen un coste de uso. Esto, el río, la utilización como regante o como usuario doméstico tal del agua que fluye, cada vez que consumimos, esto para usos industriales, agrarios, urbanos, domésticos, hay que pagar poco más, poco o mucho. Esto, pero hay que pagar. La lengua, una vez que se accede, ya no hay que pagar por su uso, ¿no? Ya no hay más coste, solo hay un coste único de acceso. Se dice técnicamente, solo hay una vez, solo el acceso solo una vez. Por una vez el acceso, el coste único de acceso. A partir de ahí se puede utilizar cuantas veces se quiera. Es una serie de características de la lengua que no tienen otros bienes, digamos una serie de atributos que va a generar, digamos, importantes beneficios económicos en el ámbito de las transacciones económicas, comerciales o financieras. Hasta cierto punto, y sirve un poco la comparación, es como una moneda única, por aquello del euro. Esto es como una moneda única que agiliza transacciones. La lengua es como una moneda única. Imaginemos lo que es una moneda única entre comunidades cercanas o distantes que cuando intercambian y transaccionan, claro, la lengua es como la moneda única. Como si imagínense que además de la lengua, los países hispanohablantes tuviéramos una moneda común, se multiplicaría, serían, digamos, dos bienes que nos sirven para interrelacionarnos, para intercambiar tal. La lengua facilita el trato, yo lo digo, vamos, me gusta utilizar este juego de palabras, facilita el trato, y el trato lleva al contrato. El trato lleva al contrato. Esto, como aquello que el roce produce el cariño, ¿no? Esto, pues el trato lleva al contrato. Pocos contratos se hacen sin trato previo. Y siempre nos gusta más el contrato que ha tenido un trato previo, porque nos ha permitido conocer a aquella persona que nos da o a la que damos, con la que nos endeudamos o que se endeuda con nosotros, ¿no? O que nos da y para nosotros compensar de alguna forma, ¿no? Entonces el trato es lo que facilita la lengua, y el trato, claro, a su vez agiliza y lleva al contrato, ¿no? Características de la lengua que finalmente nos permiten nos permiten considerarlo como un bien público, con esas especiales características, que no es apropiable en exclusiva, es de dominio público, un bien público. Quienes comparten su uso, es como si formaran un club. Imaginemos que quienes formamos la condición de entrada a un club es la utilización. Bueno, formaríamos un club, quienes utilizamos la misma lengua, un club que no es elitista, es popular,
No es elitista, es popular, pero precisamente su valor es que es muy popular, en el sentido que yo les decía antes, que vale más el club cuanto más el número de socios. Saben que en otros ámbitos, pues cuanto más elitista, más valor, y la cuota de entrada en los clubes elitistas es muchísimo mayor que en los clubes populares. No, en este caso, cuanto mayor es el número de socios, más vale el club, ¿no? Más vale el club, ¿no? En ese sentido no es elitista, sino es popular, es público, es masivo, no es privado, es público, no es exclusivista, etcétera, ¿no? Por tanto, es un bien público, decimos un poco en el sentido de club, dinamizador de la actividad mercantil, que nutre el capital social, tan importante que es, como les decía yo, para la economía, y para todo, pero particularmente para la economía. Pasemos a la cuantificación. Y no me voy a extender, ahora voy un poquito más deprisa para no abusar de su paciencia, a la 1:30 terminamos, esto como tarde. Cuantificación, miren, rápidamente, también por esta cosa un poco profesoral de determinados tretas para acordarse las cosas. 3 P's, P de padre, ¿no? Peso, palanca, premio. Así, digamos, así podemos ordenar las cifras que nos han ido saliendo. Les resumo lo fundamental. Cuando en el libro lo tienen muy bien organizado esto y muy bien sistematizado, y por tanto ahí verán, puedo ir un poco rápido porque ahí verán ustedes el detalle. Peso, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué peso tiene la población española en el mundo? De habla española. ¿Cuántos somos, qué porcentaje del total mundial son los hablantes de español? En torno, ya más de un 7%. En 1950, cuando se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española, en México, se lo recordaba yo el otro día, hay que reconocerle a México también la iniciativa, los hablantes de español eran un 3%. No ha pasado tanto tiempo. En el 2010 ya éramos 7,6. Y dentro de 15 años, menos ya, dentro de 13 años, en el 2030 se calcula que seremos un 10% de los 8.500 millones que se calcula que puede haber en el mundo. Ahora estamos en 7.600. No está nada mal, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es la renta media de los hablantes de español? Y ahí hemos ido, claro, es un trabajo un poquito premioso, la renta media de los españoles, de los peruanos, de los chilenos, ecuatorianos, bolivianos, y de los hispanos en Estados Unidos. Por eso recurrimos a colegas norteamericanos que nos ayudan. Norteamericanos de origen hispano. Que están dentro de esos 56 millones que ya se calcula que son hispanos, Estados Unidos, con un otro nivel de dominio de la lengua. No todos los hispanos dominan el español plenamente, y normalmente se calcula que solo un tercio del total tienen un pleno dominio, y un 20% total lo está un dominio muy mínimo, un poco casi para chapurrearlo, ¿no? Pero en fin, esto, como hispanos están, digamos, contabilizados 56. Entonces, ¿cuál es la renta media? Entonces, eso nos salía un primer dato un poco aproximativo, una primera cifra que después ha circulado por ahí, que muchas veces no se sabe de dónde ha salido. Un 10% de la renta mundial es española. ¿Por qué? Y si con el 7% de población un 10% de la renta, es que los que hablamos español estamos en la franja un poquito medio alta de la distribución de la renta a escala mundial. No son los países más pobres, tampoco somos los más ricos, pero estamos en la parte alta de la banda del espacio en el que se distribuyen los diversos segmentos de la población mundial en función de la renta. Un 10%, digamos, de la renta mundial se hace o se comercializa o se intercambia en español. Primer dato. Otro dato que ha funcionado mucho y que se conoce mucho es que el español aporta el 16% del Producto Interior Bruto de España. Y posiblemente, porque eso no hemos tenido ocasión de hacerlo,
posiblemente también de los otros grandes países hispanohablantes. ¿Y este dato de dónde sale? Un dato que tiene mucha cocina, por decirlo coloquialmente, tiene mucho de cocina, que no nos lo inventamos nosotros, sino que nosotros lo recalculamos. Porque cuando empezamos a hacer el trabajo, había un precedente que se presentó precisamente un poco después de aquel Congreso Internacional de la Lengua Española al que yo me he referido antes, el que tuvo lugar en Valladolid. Curiosamente, lo encabezó el pequeño equipo, aquel fue un pequeño equipo de económetras y de estadísticos, lo encabezó un académico de la lengua, entonces, don Ángel Martín Municio, yo le pongo el don porque le tenía mucho respeto, que era un biólogo molecular, era un científico. Por tanto, los científicos, particularmente en el mundo de la física, la química, la biología, tienden a la cuantificación, ¿no? Experimentación y cuantificación. Los que estamos más en el campo de las humanidades o ciencias sociales muchas veces hacemos literatura fantástica, como decía el otro, ¿no? Esto, mucha retórica y poca cuantificación. Pero ellos lo que les gusta es ir cuantificando las cosas. Y tuvo eso de empezar, ¿cuánto aporta la lengua española al Producto Interior Bruto? Es decir, al valor total de la producción de bienes y servicios que se genera en un determinado ámbito, en este caso en el ámbito español, en España, que eso es lo que es la renta nacional, más o menos equivalente a lo que llamamos el Producto Interior Bruto, el valor total de la producción de bienes y servicios contabilizables, porque hay muchas actividades que hacemos todos los días que no son contabilizables a efectos económicos, que no se cuantifican. ¿Podríamos cuantificarlas? Por ejemplo, el tiempo que dedicamos al cuidado de amigos o de seres de familiares o de amigos, etcétera, el tiempo que dedicamos a cuidarlos, o el tiempo, claro que eso tendría una compensación, podría tener un reflejo económico, pero no lo tiene si no pasa por el mercado. Pero bueno, la contabilidad nacional es lo que es, etcétera. Entonces, dentro de lo que se computa dentro de la contabilidad nacional, ¿qué es lo que aporta la lengua? Y ahí empieza un trabajo muy minucioso, que tiene mucha cocina, de asignar lo que llamamos coeficientes de lengua a cada una de las actividades en que desagrega la contabilidad nacional el conjunto de la actividad económica, que va desde industria editora a agricultura extensiva. Entonces, asignar coeficientes de lengua en función de determinados elementos que permiten decir, bueno, el contenido de lengua de la industria editorial es mucho y el de la agricultura es muy poco. El de la justicia, administración justicia, o de la administración general, es muy apreciable. El de las Fuerzas Armadas es mucho menor, aunque la lengua en las Fuerzas Armadas es importante, aunque la lengua en las Fuerzas Armadas es importante para la transmisión de órdenes y para, digamos, la administración de intendencia y logística, etcétera, ¿no? Entonces ahí se van asignando una serie de coeficientes de lengua. Entonces, una vez asignados, que ahí hay mucha cocina, nosotros lo que hicimos fue reproducir los coeficientes de lengua que para el año 2000 ellos trabajaron con la contabilidad de 1995 y nosotros con la contabilidad de 2012. 2009 primero y 2012 la repusimos. Aplicar con los mismos coeficientes de lengua que aquel equipo, que era un equipo de económetras de la Universidad Carlos III, en fin, dirigidos por un buen científico, Ángel Martín Municio, que en fin, siempre da un poco de respetabilidad, aquel equipo no va a hacer las cosas gratuitamente, en el sentido de digamos, referencia de autoridad, asignando los mismos coeficientes de lengua en este sentido, nos dio una cifra que es la que se ha manejado por ahí, que es un 16%, un 15 y pico por ciento, que es un 16%. El 16% del Producto Interior Bruto, del valor total de la producción de bienes y servicios de cada año en la economía española, se debería a la lengua. Si no tuviéramos una lengua con la implantación que tiene en España el español,
y que no tuviera esa condición un poco de lengua de comunicación internacional, nuestro Producto Interior Bruto se achicaría, porque nuestra industria editorial sería mucho menor, porque la Administración de Justicia tendría que utilizar también otros elementos, etcétera, ¿no? Entonces, otras lenguas, o sea, el español, de acuerdo con esa mecánica, con esa sistemática, con esa, digamos, metodología, pues acaba generando una lengua. Peso en general. Palanca, les diría, peso, palanca, premio. Voy un poquito más de premio. La palanca es lo más importante, en tanto en cuanto lengua de comunicación internacional. Me tienen ustedes que aceptar que no les detalle un poco, porque es muy prolijo, es muy complejo el cálculo para calcular cómo la lengua ayuda a las transacciones comerciales entre países que tienen la misma lengua. Los intercambios de España con Argentina comerciales serían los mismos sin la lengua común. Y las transacciones financieras, España hubiera invertido lo mismo que ha invertido como ya país emisor neto de capitales en México, en Argentina, en Perú, en Chile, etcétera, en toda la América hispana, si no hubiera tenido el español, si no hubiéramos tenido la misma lengua. Este es el cálculo, este es el reto. Entonces eso se hace con ejercicios un poco econométricos, que es, distingamos todas las variables, todos los factores, si queremos decirlo así, que pueden contribuir a los intercambios. Suficiencia o insuficiencia de determinados bienes, entonces claro, eso tal, la distancia física, las complementariedades, los niveles de renta, en función para determinados artículos de lujo, si no hay un nivel de renta, sí, toda una serie de variables. En este tipo de ejercicios son un ejercicio complejo, se meten 15, 20, 25 variables. Esto en los estudios econométricos, en este sentido, en el mundo económico, porque este tipo de ejercicios se utiliza para la lengua, se utilizaba para otros muchos factores, pero no para la lengua. Nosotros dijimos, este tipo de trabajos que llamamos, digamos, gravitatorios, en el sentido sobre qué gravitan, qué es lo que determina que unos bienes fluyan hacia unos territorios y no hacia otros, esto en términos de transacciones comerciales, metamos la lengua en ese tipo de modelos, hagamos cuál sería el comercio de España con Argentina, por seguir con el mismo ejemplo, introduciendo en el modelo la lengua o dejando la lengua fuera. Es que esto de la lengua fuera, o no contemplando que incorporamos la lengua al ejercicio. Entonces nos han salido, ahí los resultados han sido espectaculares. Sean muchas o sean pocas las transacciones que hay entre los países hispanohablantes, sin la lengua serían 4 veces menos. 4 veces menos. Y las transacciones financieras se multiplican por 7. Serían 7 veces menos las inversiones españolas, habrían sido 7 veces, habrían importado 7 veces menos las transacciones españolas en Iberoamérica, en América hispana, sin contar con la lengua. Lo cual intuitivamente tiene sentido. El aporte del libro es ponerle números, cifrar esto, cuantificar. Intuitivamente, hombre, claro, que ayuda, claro que tiene que facilitar, claro que tiene que actuar de palanca en ese sentido. Lo importante es ponerle números, ¿no? En otra actividad que la lengua actúa como palanca, que es muy interesante, y que cuando nosotros hicimos el trabajo, claro, estaba cuando empezamos a hacer el trabajo en el 2006, estaba era un fenómeno en su cresta, álgido, la inmigración. ¿Por qué vienen tantos inmigrantes de la América hispana a España? Que tienen que atravesar el Atlántico. Hay países iberoamericanos muy pujantes que podrían atraer también población. Y está Estados Unidos, está mal el ejemplo, está Estados Unidos, podrían buscar otros horizontes. Asia, China está creciendo al 20%, España crecía entonces apreciablemente al 3 o al 4%.
en términos también de creación de empleo, pero en China, creciendo al 20% del Producto Interior Bruto, el empleo crecería por lo menos o también al 20%, si no más, porque además es muy intensiva de trabajo todavía la economía china. ¿Por qué no atraviesan el Pacífico y atraviesan el Atlántico? La lengua. Entonces, ahí también haciendo estos ejercicios un poco de con lengua o sin lengua, entonces nos salía que el flujo migratorio hacia España, teniendo España iguales ritmos de creación de empleo que tenía entonces, se multiplicó por 3 veces. El número total, la comunidad entera de bolivianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos y colombianos que hay en España, que son los 4 nutrientes fundamentales de los inmigrantes iberoamericanos a España, ecuatorianos, bolivianos, peruanos y colombianos, sería 3 veces menor, un poquito más de 3 veces menor. ¿Cuántos son? 1.200.000 aproximadamente, me parece, pues posiblemente serían 400.000, no habría venido. Y como saben ustedes, ha sido una bendición del cielo, está siendo una bendición del cielo, porque una gran parte de ellos realizan trabajos de proximidad, de confianza, que son cualitativamente muy importantes. El cuidado de los mayores, el cuidado de los niños, cuidado de los enfermos, es fundamental. Se han especializado en eso, en gran parte, que es la bendición del cielo, porque claro, esto lo sabemos muchos que tenemos en nuestras propias familias, personas contratadas iberoamericanas para realizar este tipo de funciones, ¿no? La lengua ahí ha ayudado, porque la lengua es cultura. La lengua son prácticas religiosas, la lengua son prácticas, el entendimiento de las relaciones familiares, el entendimiento de las relaciones de amistad, etcétera, ¿no? Peso, palanca, premio. ¿Qué quiere decir premio? ¿En qué sentido premio? Pues miren, que entre el iberoamericano, hablante de español, que trabaja en España en unos u otros sectores, y el rumano que también ha inmigrado a España, o el búlgaro que también ha inmigrado a España, por citar dos, el rumano sobre todo, otra bolsa de inmigrantes importante, o el magrebí, que también ha inmigrado y que solo chapurrea el español, para iguales funciones, iguales tareas, iguales responsabilidades, el hablante de español inmigrante llega a cobrar hasta un 30% más. El salario es hasta un 30% más, no siempre, pero quien le contrata a veces al hablante del español en función de tal, por la confianza que genera, mira, me vas a hacer esto y además me vas a supervisar un poco el trabajo de los demás, ¿no? Genera, digamos, o con ciertas complementariedades, hasta un 30% más de salario y sobre todo muchas más facilidades de integración laboral, de integración social en definitiva, ¿no? Entonces, la lengua tiene también, desde un punto de vista económico, incluso ese reflejo que se puede cuantificar en términos de premio, ¿no? Este tema del premio salarial del uso del dominio de una lengua ha empezado a ser relevante también, no en los grados, en los niveles que hemos citado para España, que les acabo de dar para España, en Estados Unidos es muy importante. En Estados Unidos, hasta hace no demasiado tiempo, los hispanos tenían complejo de serlo, y si podían disimulaban con el habla que eran hispanos, esforzándose en hablar en inglés, por poco dominio que lo tuvieran. Hoy el mercado de trabajo, esto nos lo han calculado profesores de Columbia, de la Universidad de Columbia en Nueva York, hoy en determinados centros urbanos, fabriles de mercados de trabajo en Estados Unidos, en definitiva, el dominio doble de español e inglés, el buen dominio, se entiende, el que sabe bien español y sabe bien inglés, el bilingüismo en español en Estados Unidos empieza a cotizarse. Como aquí cotizamos el buen dominio del inglés o el buen dominio del alemán, claro, que el trabajador cualificado, que además de ser un buen experto en su materia, sabe alemán, normalmente tiene mejor salario que el que tiene buena cualificación, es buen experto, pero solo sabe español. Normalmente, no en todos los casos. En Estados Unidos,
el bilingüismo inglés-español ha empezado a cotizarse en el mercado de trabajo, ya con porcentajes, según los estudios de campo que hemos hecho, del 8 hasta del 10%, muy importante, es un salto cualitativo extraordinariamente importante. Entre aquel acomplejamiento de no hace tantos años, por eso les decía yo ayer que el español se está afirmando un poco como segunda lengua de Estados Unidos, y si efectivamente consiguiéramos, volvemos el próximo día sobre ello, si consiguiéramos que Estados Unidos fuera bilingüe, bueno, el horizonte del español a largo plazo estaría asegurado y sería un horizonte estupendo, ¿no? Peso, palanca, premio. No me puedo detener mucho más. Esto, palanca también, si quieren ustedes, bueno, de otro punto de vista, pero los Erasmus, ¿no? Erasmus, fantástico, hombre. Dice, hombre, piden español el 17%. Hay 32 países metidos en el programa Erasmus. España recibe el 17%. Y le correspondería, por número de habitantes y tal, no más del 3 o el 4%, porque somos 32 países, y recibimos el 17%. Hombre, es que la vida en España, la cultura de vivir, el patrimonio artístico, paisajístico, climático, hombre, todo influye. Pero la lengua, son demandantes de español, los Erasmus son demandantes de español, algo tendrá, digamos, también de atracción, de factor de atracción, de palanca. Bueno, termino como epílogo un minuto y nos hemos pasado esto. Por todo esto, también desde la perspectiva económica, el español, digamos, es un producto que hay que apreciar, es un producto apreciable y un producto que debemos de cuidar, ¿no? Dentro de nuestras fronteras, ya lo diremos el próximo día, como fuera de nuestras fronteras, estoy hablando ahora con parámetros españoles. Muchísimas gracias por su atención.